Hola, buenos días. Vamos a empezar esta conversación con María Negroni. No va a ser una presentación del Corazón del Daño, el libro que acaba de publicar, porque esto ya se hizo hace pocos días. Yo lamentablemente no estaba en Barcelona y Victoria Cirlot ya hizo una presentación. Es decir, lo que he hecho para animar la conversación de hoy es destripar un poco el libro, pero no en aquellos temas que centran el núcleo del libro, que eso ya lo doy por hecho en la presentación, sino por una visión periférica que decía Benjamin, unos elementos periféricos que ayudan a entender muchas cosas del mundo de María Negroni. Voy a citar cosas del libro y las voy a mezclar con comentarios míos para que luego María siga. La página 21 dice: la escritura es un asunto grave. No basta con recoger los restos del naufragio. Hay que instalar en medio de las ruinas las marcas de la obsesión. Si miramos la obra de María, vemos que además de sus libros de poesía, hay un conjunto de no pocos libros: Ciudad Gótica, Museo Negro, Galería Fantástica, Pequeño Mundo Ilustrado, Elegía Joseph Cornell, Film Noir y El Arte del Error, que son aquellos libros que nutren la poesía. Es decir, ella es una máquina depredadora de muchas obsesiones, y esas obsesiones las explica a veces en la poesía, a veces aisladamente como objetos de interés o de obsesión explicada, ¿no? Y eso es un poco lo que creo que podríamos empezar a hablar, es decir, la relación que hay siempre en un poeta, en una poeta, entre lo que se lee y lo que se escribe. Es decir, la escritura muchas veces puede parecer que es algo que surge del interior sin mediación ninguna, y no es cierto. La poesía hay que alimentarla, y hay que alimentarla de varios manjares exquisitos. Contra más exquisitos, mejor es la poesía, ¿no? Y esa es la primera observación que te hago. Bueno, gracias también. Buen día a todos y todas. Este es uno de los grandes secretos guardados, ¿no?, en la literatura, y es lo que tú has dicho, ¿no? La literatura se hace con la literatura. O sea, la literatura es un palimpsesto. No existe, como decías tú, no existe la página en blanco, no existe. No solamente tenemos los palimpsestos interiores, ¿no?, que somos capas y capas y capas de experiencias que se van sumando unas a otras, sino que tenemos las capas y capas de lecturas, que están pulsando ahí cada vez que uno se sienta a escribir. Un poco como cuando se descubrió la ciudad de Troya, ¿no?, que se encontraron 7 versiones de la ciudad. Eso es algo que siempre me interesó muchísimo, y que me interesaba también en escritores que admiraba, ¿no?, y que me hacía la pregunta explícita: ¿cómo me gustaría saber cuáles son las lecturas, cuál es la biblioteca de esta escritora o este escritor? Y como dices, Enrique, hay algunos escritores o poetas, por ejemplo, que escriben, explicitan su poética en los libros de ensayo en general. Octavio Paz es un ejemplo, en América Latina estoy pensando, pero por supuesto hay en todo el mundo. Borges, ¿no?, que uno puede, sería como una especie de radiografía de dónde viene su escritura, ¿no?, en el caso de Borges, de los cuentos, de los poemas. Y después hay otros poetas que no hacen esa operación, que explicitan la poética en los versos mismos. Entonces yo decía, por ejemplo, hay un poeta español, Ángel Núñez, que, por ejemplo, en un verso dice: para ser río, al río le sobra el nombre. Por ejemplo, en un verso solito. Eso es una poética. Por eso podría ser un libro de ensayos, ¿no?, sobre qué es la poesía, o cuál es la relación entre el lenguaje y el mundo.
que es el tema de la poesía, entre paréntesis, porque la poesía no tiene más tema que ese. ¿Cuál es la relación entre el lenguaje y el mundo? Entonces, volviendo a esto que me preguntabas de las obsesiones, ¿no? En mi caso, me parece que me ha gustado, lo he hecho de dos maneras, ¿no? Porque hay algunos libros que son de poesía. Acá hay alguien que tiene la elegía de Joseph Cornell, que es un libro que no sé yo no sé dónde más está en el universo, pero bueno, es un libro que mezcla, es una mezcla, es un híbrido, entonces mezcla poemas en prosa con apuntes biográficos de Cornell, trae a otros poetas que han escrito sobre Cornell, en fin, y va como narrando, y esa es una obsesión para mí, ¿no? O sea, Cornell fue una obsesión, fue por casi, yo diría, una especie de modelo, ¿no? Para mí Cornell es el Baudelaire del siglo XX, ¿no? Que reemplaza París por Manhattan, y que como Baudelaire, que claro, con otras características, porque Baudelaire era un poeta más nocturno, que se internaba en los submundos de la ciudad en busca no solamente de el submundo en sí, sino también de retazos del lenguaje que él iba a traer a su poesía, ¿no? Y con eso inaugura la poesía moderna. Pero es interesante ver que Cornell, que también era otro solitario, que tenía una posición siempre muy marginal frente al mundo del arte, lo descubrieron no sé, de casualidad los surrealistas en un momento, pero hasta ese momento Cornell se dedicaba a vender heladeras de puerta en puerta y también a comprar lo que llamamos nosotros en Argentina cachivaches, que son como pequeños objetos descartables, ¿no? Acá creo que, o en Madrid, me enseñaron una palabra que casi no puedo pronunciar, que es chamarilerías, pero bueno, es el mismo concepto, ¿no? Esas cosas que de escaso, entre comillas, valor, como pueden ser ¿cómo le llaman acá? Las bolitas, las canicas, las postales. Acá Enrique tiene muchas y muy hermosas, las postales, los afiches, y afiches no, los programas de la ópera, o sea, todo un imaginario anacrónico, porque el imaginario de Cornell es el siglo XIX, ¿no? Las bailarinas, Jenny Colon, los pequeños objetos, los pájaros, las jaulas, en fin, el arte también, o sea, todo es absorbido, todo es, como dijiste tú, el afán depredatorio, ¿no? Todo es, pero casi como consumido por ese ansia de coleccionar objetos que en realidad vienen. Y acá uno a una cosa muy interesante que dijo Victoria el otro día, ese consumo casi bulímico de los objetos, vienen como a intentar colmar de un modo imposible, no se logra, pero digamos, viene como a colmar una carencia, es decir, que esa plétora de objetos es la contracara de algo que falta, ¿no? La colección, por otro lado, es siempre incompleta, así debe ser, porque si una colección se colmara, ese sería como un contrasentido. La colección siempre debe seguir generando sus nuevos miembros. Bueno, no sé, puedo seguir hablando, pero no quiero. No. Bueno, has adelantado muchas
cosas o algunas, luego podemos volver a ellas, pero a mí primero me gustaría hablar de esa obsesión que tienes y que tenía Cornell, compartida con mucha otra gente, por los objetos, y que en tu poesía llega incluso a convertir la palabra en un objeto. Y la palabra objeto es una palabra que se aísla del discurso, es decir, si ahora, espero que luego compren el libro, hay una superabundancia de comas, hay una cantidad de comas no necesarias para la lectura del texto, y esto creo que es precisamente para obligar al lector a pararse y a reconocer que la frase no es tanto una frase, sino que es un trenecito eléctrico en el que una multiplicidad de palabras se colocan unas detrás de otras. En la página 79, digo para ir un poco hilvanando los textos tuyos, dice: la palabra nace siempre de un deseo de mutismo, odia las normas, escribe frases que son ladridos y también plegarias. Escribí poemas que son prosas, ensayos que no creen en nada, biografías apócrifas, y hasta 2 engendros de novelas proliferan hacia adentro como una fuga musical. También armé pequeños teatros, cajitas con recuerdos y adivinanzas para pequeños príncipes, porque la poesía es la continuación de la infancia por otros medios, y la miniatura un objeto transportable ideal para los seres nómades. No tengo nada que agregar. Bueno, está todo dicho. Por eso lo has escrito, ¿no? Pero sí, lo que podría decir, Enrique, es que, fíjate, tú hablas de las palabras como objetos, y podríamos agregar otra cosa más, que los libros también son cajitas, ¿no? Escribir es también habitar un mundo cerrado, un mundo en donde uno tiene una especie de fantasía de omnipotencia también, ¿no? Porque tiene como límites, y es como el mundo de la fantasía por excelencia, ¿no? Es el mundo de la imaginación. Entonces las palabras sí son objetos, definitivamente. Son también criaturas vivas, peligrosas también, pueden ser dañinas las palabras, pero definitivamente no son indiferentes, no son, no es la palabra indiferente, pero bueno, tienen una vida propia las palabras, tienen una sonoridad, tienen una música interna. Por eso yo siempre digo que en la escritura no existen los sinónimos. La idea del sinónimo es falsa, porque cada palabra es una propuesta musical, y cuando digo musical quiero decir que responde a un ritmo interior, y es esa palabra, no es otra, y las palabras también son como pequeñas piedras que, lanzadas por ejemplo sobre la superficie tranquila de un lago, uno podría ver ampliarse los círculos concéntricos, entonces que van como ampliando el sentido. Una palabra nunca es algo cerrado, por eso la literatura es tan importante. Y como decía el otro día, no me acuerdo, Valery decía, hay que resistir, porque la palabra es por definición casi diríamos el lugar que permite la duda, que permite que el sentido no se cierre, entonces es como una gran garantía contra el autoritarismo, y la palabra, me estoy refiriendo sobre todo a la palabra del poema, porque en un poema es donde está más claro y es más obvio esa especie de discrepancia de la que hablaba antes entre palabra y mundo, ¿no? En un poema es clarísimo que la palabra no alcanza, que la palabra es insuficiente, que todo el tiempo está haciendo un movimiento que es el mismo movimiento que han hecho desde el comienzo
de la historia de la literatura, en las sagas, en las épicas de Homero o del Gilgamesh, para nombrar otra tradición. Es el mismo movimiento del descenso a los infiernos, que es el descenso a la muerte y a lo que no entendemos, donde los héroes tratan de abrazar sombras, ¿no? Y las sombras obviamente se les escapan, se les evaden, ¿eh? Entonces, ese es el movimiento de la poesía, ese mismo movimiento. Eso que hacen los héroes es lo que hace cada poema cada vez. Intentar decir lo que nos rehúye, ¿no? Muy bien, otra cosa que podíamos, otra cosa que vamos a hablar ahora es de la infancia. Ahí está presente continuamente, también está presente en Cornell, aunque tengo la impresión de que en Cornell es una infancia inventada, más que otra cosa. Damas y caballeros, pasen y vean, no se pierdan el más inverosímil espectáculo del mundo, la más legendaria y fabulosa utilería del fracaso. Les presento a mis ilustres marionetas, la muerte en persona, con su troupe de clowns, tragasables, contorsionistas y animales salvajes, y la siempre itinerante, única en su tipo, exaltación del Eros tan joven y con esa carucha de zorra. Otros juguetes hacen su aparición, un osito de trapo, mis ladrillos, la conquista del Himalaya, el cerebro mágico, el ludo, el estanciero y una escuela completa de madera con su salón de actos, su cuadro de honor, su boletín de calificaciones y las notas que manda la señorita y la execrable bandera de los abanderados. Esa presencia de la infancia siempre está aquí y siempre es un motor al que recurres para sacar cosas que a lo mejor estaban olvidadas y que se recuperan a través de reflejos, de versos que se atraviesan entre el recuerdo y la vida, ¿no? Sí, quizás dice que para Cornell la infancia era inventada. La infancia siempre es inventada porque solo la vivimos una vez y después la inventamos el resto de la vida. Y los que o las que intentamos o escribimos, intentamos de alguna manera reactualizar esa infancia. El arte es un juego, es un juego para adultos. Sí, eso estoy convencida, ¿no? Tal vez no es así, pero yo lo veo de esa manera. Es una manera de continuar con el juego, porque el juego tiene que ver con la imaginación, ¿no? Los niños juegan con cualquier cosa, con pedacitos de madera y se imaginan ejércitos enteros o submarinos, lo hacen todo con la imaginación. Y me parece que el arte replica el mismo gesto con el instrumento, ¿no? Si es un cineasta será con las imágenes, si es un escritor con las palabras y así. Así que creo yo también que hay algo también en la figura del poeta que está como si fuera, yo me lo imagino, ¿no? Como digo ahí de pequeño, un niño huérfano, ¿no? El poeta siempre está como viviendo como en una orfandad rica, otra vez el oxímoron, ¿no? Es una orfandad que le permite acceder a cosas que orfandad y soledad y pérdida, todo eso, los niños huérfanos, los pequeños príncipes, ¿no? Que son como, a su vez, se transforman en reyes, ¿no? De esos mundos privados. El mundo del arte tiene una autonomía que es impresionantemente valiosa, porque ahí se puede dar rienda suelta a todo,
Es más, el otro día decía Valerie también, que ya te cité 2 veces, decía el arte, dice, tiene que ver con el conflicto, no con la bondad. Y me parece una frase extraordinaria. No tiene que ver con la bondad, el arte tiene que ver con la posibilidad de explorar todo lo inconveniente. El arte por eso es disidencia. No puede haber arte con complacencia, imposible. Bueno, ligado con la infancia, un tema importantísimo para nuestra generación, por lo menos en España, que no había televisión, que las enciclopedias fueron importantísimas. Y el tema de la enciclopedia creo que va ligada a un tema infantil, que es el aburrimiento. Apenas un intenso aburrimiento en compañía de nadie y aparecen cosas nunca vistas. Dices luego que tenías el tesoro de la juventud y que con tus primeros dineritos te compraste la enciclopedia británica. Dineritos no, era carísima. No, la compré en la librería Rand, fue carísima. Bueno, pues esa idea, oye, debe ser espantoso ser niño pequeño hoy, porque sí, los padres están siempre pendientes de que el niño no se aburra. Y en cambio creo que nosotros dispusimos de unas inmensas playas de aburrimiento, sí, en donde las enciclopedias jugaban un papel importantísimo, porque además las enciclopedias de nuestra época las hacían autores conocidos, es decir, no eran cosas que le hacía cualquiera, sino que eran enciclopedias escogidas y efectivamente en la que se mezclaba pues el arte, la ciencia, todo, ¿no? Y eso también es algo que está en tus listas, ¿no? Como al final una enciclopedia no deja de ser una lista de cosas. Claro, como los diccionarios, ¿no? Estaba pensando que esto es una digresión, pero yo hice un proyecto con un artista argentino que se llama Jorge Macchi, que se llamó Buenos Aires Tour, y la idea era hacer una especie de guía, como si fuera la Guide Bleu, una guía pero poética de la ciudad. Entonces lo que hicimos fue romper un vidrio sobre un mapa de Buenos Aires, y el vidrio se resquebrajó. Y entonces cada vez que la rajadura del vidrio tocaba una esquina, era lo que Jorge llamaba un lugar de intervención. Entonces él iba y sacaba fotos y yo iba por mi lado y registraba lo que me venía de esa esquina. Y recogíamos también objetos por azar, lo que había en la calle, ¿no? Entonces, en una de las esquinas me encontré un cuaderno que luego llamamos entre los dos, o yo le titulé a esa esquina cuaderno diccionario. Y fíjate lo que tenía, Enrique, era un cuaderno escrito a mano, manuscrito con tinta que la lluvia había como un poquito borroneado, y era un diccionario bilingüe, inglés-español, que decía de la A, o sea, escrito a mano, de la A a la Z, y decía, por ejemplo, paréntesis, EI, para la pronunciación, ¿no? O por ejemplo, después decía una, ¿no? Y así seguía por orden alfabético las palabras, que me pareció una cosa increíble, ¿no? O sea, alguien que se tomara el trabajo de hacer un diccionario a mano, obviamente estaría aprendiendo inglés. Bueno, entonces, de ahí me vino también, o sea, eso y lo infantil que tú dices, ¿no? La experiencia con el lo sé todo, esas enciclopedias que había en la casa, que eran fabulosas, porque además eran absolutamente arbitrarias, o sea, se mezclaba, no sé, desde una cuestión matemática, una geografía, hombres y mujeres célebres, no sé, la naturaleza, la vida de los animales, que siempre me impresionó a mí como un deseo que tenemos los seres humanos
de ordenar el caos, ¿no? El caos, la vida. Entonces, claro, es inabarcable, pero la enciclopedia te da como la ilusión de que eso se puede ordenar. Y si uno mira hacia atrás, o sea, tenemos muchísimos casos, ¿no? de intentos, de intentos de ordenar, ¿no? Bueno, nada, quería decir que sí, que la enciclopedia británica me la compré en un intento de parecerme a Borges otra vez. Que digo, no puede ser que no tenga la enciclopedia británica. Y ha sucedido que la compré y la llevé a Buenos Aires, y está en mi biblioteca de Buenos Aires la enciclopedia entera, y ahora la consulto menos porque tenemos todas estas cuestiones digitales y demás que nos permiten hacer lo que Borges hacía sin el internet. Bueno, ahora cuando te instales en Barcelona podrás comprarte la enciclopedia Espasa. También. Que nadie la quiere. En el mercado de San Antonio seguro que esta mañana están vendiendo 2 o 3 colecciones, y es una enciclopedia en la que podrás también ejercitar. Bueno, otra de las cosas importantes de las que hablas es de la experiencia de la ciudad. Uh-huh. Es decir, tú abandonas una ciudad que no era pequeña, porque Buenos Aires, cuando tú te vas, es una ciudad importante, pero en cambio descubres en Nueva York tal vez lo que no habías descubierto en Buenos Aires. Es decir, hay muchos fragmentos, dice, hablo de la ciudad que fotografió Jim Jarmusch en la década de los 80, sucia, con grandes playones vacíos, subtes con grafitis, ratas, menesterosos, enfermos de sida, esa putrefacción, ese catálogo fastuoso del tercer mundo. La caminaba como una enloquecida, sin dar largas ningunas. Todo era a la vez horrendo y hermosísimo: la escoria y los museos, el frío y la basura, las mezclas raciales y lingüísticas, el vicio y la pobreza, los espejismos del lujo, lo reconocible y lo que no lo es. Ciudad gótica fue el intento de registrar algunos de esos rostros. Sí, una aclaración. Buenos Aires es una ciudad muy grande, muy hermosa también, pero no te olvides que yo la dejé tras una década de dictadura, en donde la ciudad estaba desmantelada culturalmente, y no solo culturalmente. Era una ciudad en la que era muy difícil vivir, uno vivía aterrorizado, o aterrorizada en mi caso, pensando, digamos, con un único objetivo, que era sobrevivir. Entonces Buenos Aires es una ciudad, bueno, por otro lado también debo decir que mi infancia no ocurrió en Buenos Aires. Mi infancia es en la ciudad de Mendoza, que está al lado de la cordillera. Entonces ese es como, para mí, es como el paraíso de la infancia, está ahí. Las bicicletas, los trompos, los gusanitos de seda, todo lo que nombraste antes es de Mendoza. Buenos Aires es mi primer exilio. Llego ahí cuando tengo 11 años y siempre me pareció una ciudad hostil. Mis padres se separaron en ese momento, tuve una adolescencia muy difícil, y cuando exploté, porque fue más o menos eso, me metí en la política, y después vino la noche negra de la desgracia, así a full. Entonces nunca fue una ciudad que extrañé. Buenos Aires era como una cárcel estar ahí. Cuando me fui a Nueva York, para mí, no digo que sea una experiencia para todas las personas, pero para mí fue como si me hubieran abierto una puerta de una jaula. Y me perdí, o sea, me perdí en esa ciudad, y se lo agradezco muchísimo a la ciudad. Siempre he tenido más confianza en la ciudad que en mí misma. O sea,
y volvería a repetir exactamente lo mismo que hice ahí. Aprendí muchísimas cosas, ¿no? Porque además, un detalle, ¿no? Que no sé cómo es acá en Barcelona, pero cuando yo había ido en Buenos Aires antes de irme a una representación en el Teatro San Martín, que es un teatro muy importante, de una obra de Tadeusz Kantor, que se hizo en polaco, se representó en polaco y yo salí del teatro fascinada con Kantor. Ahora, cuando salí del teatro, yo miraba lo que pasaba fuera del teatro y tenía como la sensación de que la obra de Kantor iba muchísimo más adelante que lo que pasaba afuera del teatro. El arte iba por adelante, pero mucho. Cuando llegué a Nueva York, descubrí o tuve la experiencia opuesta. O sea, podía ir a ver un espectáculo extraordinario, no sé, una ópera de Philip Glass con escenografía de Bob Wilson, no sé, podía salir de ahí y salía del teatro y lo que pasaba afuera del teatro era más interesante que lo que pasaba dentro. O sea, la sociedad iba por adelante. Toda esa cosa así que describo ahí, ¿no? Esa especie de distorsión encandilante, porque era una especie de cosa que no se podía como ordenar ahí, era como un caos luminoso. Bueno, eso. Y hay un momento en que eso te pasa en Roma, también tienes un flash neoyorquino. En Roma dices, el párrafo que figura en El sueño de Úrsula habla de la Roma imperial, la ciudad de los Césares, pero es obvio que el ímpetu y su altísimo volumen son rasgos de Manhattan. How much I love you, Unreal City, la pequeña guiño a Eliot. Sí, Roma es, bueno, de hecho cuando me fui a Nueva York, cuando me estaba por ir, un poeta mayor me dijo, te vas a la Roma del siglo XX, no, a la Roma del siglo I, te vas a la Roma del siglo I, cuando estaba por viajar, y efectivamente. Entonces la Roma del sueño de Úrsula está inspirada porque también es una Roma decadente, como lo era la Nueva York en los años 80. Hoy por hoy, por desgracia, está como más pasteurizada. Podríamos decir que la ciudad es un inmenso, ¿cómo le llaman acá? Almacén, o una tienda, un shopping mall. Eso no era así en los 80, era muchísimo más expuesta la herida, no solo la herida urbana, sino la herida humana, social. Bueno, y ahora tenemos que llegar a Cornell, porque lo que te quiero preguntar es si todo ese mundo del que al final has ido hablando en el pequeño mundo ilustrado y en los otros libros que hemos nombrado al principio, de hecho son desencadenantes a través del descubrimiento de Cornell, o son cosas que han ido confluyendo en Cornell en una época posterior. Es decir, no sé el circuito, si ha sido llegar de Cornell, porque curiosamente los que somos cornelianos en Europa hemos llegado a Cornell después de un recorrido que es Baudelaire, los surrealistas, sobre todo las novelas sobre la ciudad, Nadia, El Pigeon de París, etcétera. Tú en Argentina también tenías un grupo de estos, que era el grupo de Aldo Pellegrini, de Paco Madariaga, de Enrique Molina, y en cambio parece que esto por lo menos en lo que yo he visto, no ha influido tanto como interpretar directamente a Cornell. Y como yo había escogido aquí estas imágenes que van pasando, las monté ayer noche,
y es un poco las obsesiones de Cornell, ¿no? Los parques de atracciones, Luis II de Baviera, las heroínas del ballet, todo este mundo que vais viendo aquí pasar uno de otro. Si hubiera, es que no tenemos ordenador para pararlas para poderlas explicar una a una, pero bueno, mientras decimos esto, y creo que al final, Cornell, es una cosa que a ti te ha servido, digo, creo yo, te pido a ver si eso es verdad, que ha sido para ordenar un mundo de cámara de maravillas, ¿no? Un mundo en el que, una vez vives dentro, puedes tener capítulos que no son cornelianos, por supuesto que sí, ¿no? Pero él ha marcado como una especie de línea de esto de estar siempre fuera de la actualidad, de ser, aunque su ciudad es Nueva York, él no ha hecho no conozco yo por lo menos ninguna obra suya que tenga ningún texto en inglés, sino que él siempre recortaba piezas en francés, es decir, que él de alguna manera se reconocía o quería decir que era un extraño en su propia ciudad. Incluso hay un momento en que en sus diarios dice que ya no puede seguir trabajando porque ya no encuentra, ya ha agotado el material de papelería que necesitaba para sus obras, entonces se dedica a otros trabajos como el collage y otras cosas que le resultan fáciles de obtener. Y efectivamente hay un momento que dice en sus diarios: collage igual a life, es decir, como al final es una interpretación entera de la vida. Una de las cosas que más lamento es que no puedo ver las imágenes. Soy muy afortunada que las puedo ver. Pero me dijo Enrique que me las va a pasar, así que lo hago responsable con testigos. A ver, es muy difícil saber cuál es el orden de las cosas, cómo llegamos a determinadas cosas. En mi caso, Cornell, o sea, no sale todo de Cornell. Cornell aparece después. O sea, yo creo que hay un derrotero que no termino de ver muy bien, ¿no? Pero a mí me parece que yo entro a este mundo, no sé, a este mundo ilustrado, digamos, de la mano de Alejandra Pizarnik, que es una poeta argentina, que, fíjate que escribí un libro sobre ella que tiene como título una frase de Aldo Pellegrini, que se llama El testigo lúcido. Entonces, Pizarnik es mi entrada al gótico, porque Pizarnik trabajó o hizo una versión casi fotográfica de la novela de Valentín Penrose, La condesa sangrienta. Entonces, a través de ese mundo, eso fue como una especie de hilo. Entonces empecé a tirar de ahí y me fascinó totalmente el mundo de los castillos góticos, que empiezan en el siglo XVIII. Es interesante porque el gótico, digo yo, es como una especie de grieta o fisura en el costado del iluminismo. Es como una especie de, ¿no? Como de algo que impide que se solidifique el mundo de la luz y la razón y el orden. De ese mundo gótico, de los castillos, de los huérfanos, de las jovencitas perdidas, del deseo, de todo eso que no se puede controlar, de eso hay un pasaje evidente, una vez que uno lo empieza a mirar, al surrealismo. Va como así, va el gótico, el romanticismo frenético alemán y el surrealismo. Y ahí es como un mundo enorme ese, ¿no? Ahora tú me dirás, pero ¿cómo llegaste a las cajitas, por ejemplo? ¿Cómo llegaste al interés en las exposiciones universales? ¿Cómo llegaste a que te interesaban las bibliotecas, los museos? A mí me parece que en parte es porque cuando yo hablo de esas cosas, aunque no lo digo explícitamente, yo estoy hablando de la poesía.
todo el tiempo. Para mí, esto que yo llamo los intentos humanos de dar forma y lógica y sentido al caos del mundo, y en mundos autónomos y cerrados, es lo que hace el poema, o lo que intenta hacer el poema. Intenta abrir, cerrar al mundo exterior para abrir a una dimensión interior que es muchísimo más rica que la del mundo afuera. Y me parece que empiezo a encontrar en esas cosas como si te dijera, símbolos o como alter egos de los poemas, ¿no? Entonces, para mí, un autómata, para mencionar a los que vi acá en el Tibidabo y que hemos hablado contigo de esto, para mí un autómata, una caja de autómata, es un poema puesto en funcionamiento, con otros instrumentos, obviamente, ¿no? Porque ahí hay un muñeco que se mueve, tiene una cosa un poco hierática, un poco muerta, que tienen también los poemas, perdón, los poetas que están acá, pero me caben las de la ley también, ¿no? En el lirismo hay una cosa que casi como que se cierra, ¿no? En la obra de arte en general, que se calcifica un poco, se transforma en una especie de monumento. También podríamos hablar que son como de lo que decía Poe, ¿no? Que las palabras son sepulcros animados. Bueno, me fui, pero creo que me estaba preguntando, Cornell, ¿cómo llegué a Cornell? Entonces, a Cornell llegué, mira, por estas cosas. Un galerista argentino que se llama Jorge Mara, que tiene una galería de arte, tú la conoces, Aurelio. Jorge Mara, en un momento dado, tiene la idea, él es un galerista, pero tiene la idea de hacer una colección de libros que partan de una imagen, así lo plantea él. Entonces convoca a alguna gente, a algunos escritores, y creo que hay 2 o 3 que le proponen entonces creo que Beatriz Sarlo, que es una crítica argentina, le dice, bueno, yo quiero escribir sobre una foto de Eva Perón, muy bien. Después, no sé si Kosariki también tiene un proyecto de escribir. Después está Antonio Muñoz Molina, que le dice que va a escribir sobre una foto del río Hudson, en fin. Entonces me dice a mí, me invita a mí. Y digo, bueno, lo voy a pensar, si se me ocurre algo te aviso. Entonces eso es en el año 2011. Yo me vuelvo a Nueva York, que estaba viviendo allá, y me voy a algo que solía hacer, que me voy a la Anthology, que es una cinemateca de Nueva York, y había una retrospectiva de Cornell, azar, o sea, no la fui a buscar. Daban 3 cortos de él que se llamaban Children's Trilogy, ¿no? O sea, para mí, me hicieron para mí. Y eran todo lo que hacía Cornell, que esto es muy importante, porque Cornell no filmaba, Cornell recogía de los negocios de segunda mano las películas que encontraba. Esto es muy lindo, se lo voy a contar, si tenemos tiempo. Se las llevaba al hermano, porque tenía un hermano parapléjico. Entonces le llevaba estas películas encontradas del footage y se las mostraba al hermano. Por supuesto, el hermano después de un tiempo se aburría porque era siempre la misma película. Entonces, ¿qué hacía Cornell? Bajaba al sótano donde hacía sus cajas y empezaba a cortar los fotogramas y reordenarlos. Entonces le hacía una nueva película con el mismo material, cambiado. Lo cual me prueba uno de mis, que tú lo mencionaste ahí de pasada, uno de mis ideas, de mis invenciones, de que el arte es un antídoto contra el aburrimiento.
porque se lo iba y le cortaba para que el hermano no se aburriera. Bueno, entonces llego a ver esta trilogía de niños, y en una de los momentos, eran cortos, ¿no?, pasa por el cuadro una nena que debe tener 9 años, completamente desnuda, blanca y con una especie de cabellera que la cubre, sobre un caballo blanco. Yo digo, esta es una pequeña Godiva, ¿no? Y atrás, en el trasfondo, es de noche, hay un castillo estrellado que obviamente me hace pensar en Bretón. Pasa la niña y eso debe durar, no sé cuántos segundos. 3 segundos. No sé. No sé. Bueno, y quedo en un estado así de, no, esta es la imagen, es esta, ¿no? Porque me perturba profundamente la imagen, me seduce profundamente, todo a la vez, ¿no? Entonces salgo del cine, digo, sobre esto voy a escribir. Y me voy a la Cinemateca al día siguiente y consigo la foto. Me dan la foto de esa nena. Y eso es la elegía de Joseph Cornell. Así que no sé, o sea, lo que te quiero decir que no es que de Cornell pasé a las cajitas. En Cornell encontré un alma afín, como la he encontrado contigo también. Bueno, el que compre el libro, ese recuerdo de ese fotograma está en la página 55 y siguientes, para no leerlo ahora. Bueno, yo creo que hemos hablado ya un poco, ahora mejor, antes de que habléis vosotros, ya que estamos en un domingo por la mañana y tú has utilizado esta imagen en el libro. En el dibujo hay un triángulo, un cuadrado, un rectángulo, un paralelogramo, 2 ventanitas rojas, una chimenea, la nieve que se acumula fuera. Hace frío en la casa de la infancia, donde siempre es domingo, como hoy. La niña mira la nieve igual que mira a su madre, con igual certeza e igual incertidumbre. Lo real siempre juega a desaparecer. Lobo, ¿estás? Luego, sin que nada lo anuncie, algo llega. Una jauría, algo que devora. Viene como viene la conciencia, más temprano que tarde, la oscuridad de la carne, la sombra que somos. La niña calla, mira las estrellas en el cielo que no dibujó. Yo quisiera ver así, sin ver. Hablo de la inocencia que sigue, no precede a la pérdida de la inocencia. Adentro de la casa de la niña está el silencio de la niña. Son sus frases más claras, las que no dijo, las que no dirá. Bueno, pues ahora os dejamos que nos preguntéis, bueno, que le preguntéis a María, a mí, no me preguntaréis mucho lo que queráis. Bueno, aprofito que penseu les preguntes per donar les gràcies a la 100 persona, a Aurelia Major, que ha propiciat aquesta trobada, i recordar-vos, és la meva obligació, que tenim llibres a la venda aquí al costat quan acabi la sessió. I ara ja sí, si hi ha alguna pregunta. Y si no hay acá pregunta, pues... Es muy buen síntoma que no haya preguntas. Es muy buen síntoma. Porque cuando uno toca, me parece, ¿no? Cuando toca como algo importante, no sé, no hay mucho que preguntar, en todo caso que pensar. Pero bueno. Bueno, me encantó la idea de que Cornell entró en tu vida de forma azarosa, y en todo caso a través también de Pizarnik, que es una gran poeta. Y quería preguntar a Enrique, o sea, no nos has dicho dónde tú conociste, o sea, a través de quién o cómo llegaste a Cornell. No, yo conocí a Cornell directamente por una exposición que, por un motivo X, bueno, X ahora si queréis en el año 1984 en la Fundación Miró hicieron una exposición de Cornell y yo entré a Cornell por esa exposición. Era una exposición que llegó aquí un poco de casualidad porque Leo Castelli, que era el galerista de Cornell, le propuso a la Fundación Marc hacer la exposición en Madrid. Castelli hablaba en castellano, de hecho hizo
presentación de la exposición en Madrid, aquí no. Y bueno, pues le propuso a la Miró hacer esa exposición. Y esa exposición yo creo que se hizo aquí porque mientras eso pasó, en la Miró se estaba preparando la exposición Duchamp. Y me imagino que alguien, que no sé si fuera la misma Gloria Moure que estaba montando la exposición, o quien igual conocía la relación de Cornell, que yo en aquel momento no conocía, de Cornell con Duchamp. Entonces fueron dos exposiciones que fueron, pues no sé, ahora por decir, una en junio y una en septiembre, y a través de eso entré en Cornell, y en una librería que existía en la Ronda del General Mitre, que era una librería de coleccionismo, que ya no existe, pues encontré el catálogo, que creo que sigue siendo el mejor libro de Cornell que hay, del MoMA, el catálogo de MoMA del 90 y pocos, y ese fue mi ingreso en Cornell. ¿Alguna pregunta menos? Sí. Hola, buenas, muchas gracias por la exposición. Ha sido una conversación bastante interesante. En mi caso no os conocía y me ha llegado bastante, sobre todo la explicación que has tenido es bastante inspiradora. Entonces me he quedado con una de las cosas que has comentado, en concreto con el proyecto del vidrio sobre el mapa. ¿Hay algún sitio donde se pueda consultar ese proyecto o fue un proyecto de tú a tú íntimo entre los dos, o realmente estás puesto en algún sitio, se puede leer algo más? Sí, fue publicado por la editorial Turner de Madrid. Es una caja, volviendo a las cajas, es una caja de color rojo, y cuando tú la abres encuentras el libro, digamos, que hicimos con las fotografías y los textos, y también las líneas, que parecen las líneas del metro, ¿no? Y luego están los facsímiles de los objetos encontrados. Entonces está el cuaderno diccionario que les comenté, y hay muchas otras cosas que están en facsímil. Está la traducción al inglés también de los textos, y también si lo buscas en internet vas a ver imágenes de eso, como Buenos Aires Tour. Sí, eso está. ¿Alguna pregunta más? Si no hay ninguna pregunta, haré yo una. ¿Ya? Haré la meta pregunta, Sí. que es cómo os conocéis y cómo os dais cuenta de esta afinidad que ha hecho posible encontraros hoy aquí. ¿Con Enrique? Sí. Bueno, a ver, yo estoy en Barcelona desde enero. O sea, he pasado 2 meses acá, y ya tenía amigos muy queridos en Barcelona que están aquí también. Y hice algunos nuevos que me presentó Aurelio. Entonces, entre ellos Victoria, Enrique. Y con Enrique creo que la afinidad quedó clara cuando fuimos a tu estudio. Después de la cena nos llevó a conocer lo que él llamaba su cueva, que la cueva de Alibaba parecía. Que bueno, me hubiera quedado ahí también muchas más horas de las que nos quedamos mirando los libros, los objetos que tiene, los teatritos. O sea, es obvio que tenemos como un mundo en común. Es que además solamente el que tiene esa especie de pasión lo reconoce. Y creo que acá Aurelio lo vio, entonces nos puso en contacto, y de ahí surgió esto. No sé si lo cuento bien. Sí, bueno, yo a ti te conocí por tus obras. Cuando en una librería vi un libro de una señora que yo hasta aquel momento no conocía nada, pero uno se compra ese libro, se lo lleva a casa, se lo lee, e inmediatamente pasa a ser de tu familia, aunque sea una familia desconocida hasta hace relativamente poco.
Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, lo dejamos aquí con un aplauso. Ya.